Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. Continuamos. La frase número 5 dice: trata de ser el arco iris en las nubes de alguien más. Esta frase es una que habíamos compartido en la anterior versión. Dice: en la lluvia de alguien, y aquí dice en las nubes. Las nubes normalmente significan tristeza, significan dificultades, y nos invita a que nosotros colaboremos para que esas nubes se disipen. Y tomemos muy en cuenta esto, porque muchas veces observamos gente caminando, gente que en apariencia no dirige su vista hacia ningún lado, simplemente camina. Incluso alguien llega a expresar: no sé ni a dónde voy. Y eso es por lo que tiene acumulado en su mente. Sin embargo, llega o puede aparecer alguien que con unas cortas frases puede darle rumbo a su vida. La número 6 dice: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servir a todos. Serví y descubrí que el servicio es la alegría. Y qué hermoso, porque Dios nos dice: el que quiera ser mayor será el que sirva más. La esencia del liderazgo es precisamente eso, servir. Dicen: provocar que el que está frente a ti adquiera mayor valor. Ese es un líder. El que te motiva, el que te lleva, el que te enseña, el que te acompaña, no el que te empuja, no el que te presiona. Y ojalá y que nosotros nos podamos convertir en esto, en servidores. La vez anterior llamábamos que nos convirtamos en proveedores, y es algo semejante, que un proveedor trae bendiciones, un servidor igual. Entonces, busquemos esto. En la medida en que logremos la esencia de no esperar, sino de producir, nuestra expectativa de vida cambiará.
mucha gente sufre porque se pasa la vida esperando. A veces le digo a mi mamá y a otras hermanas, no esperen mucho, ni aun de los propios hijos, porque a veces les digo yo, el mayor castigo de una madre es vivir esperando y no recibir. ¿Por qué? Porque a veces el hijo o la hija sí vienen, pero mamá está aquí con, va a venir y me va a traer, va a venir y me va a dar, pero resulta que sí va, pero no más. Y aunque mamá o papá los vean, se van y ellos se quedan con la sensación de, como el papá de la hermana Leti, él dice, me trajeron un chico, me trajeron un dulce, y no es por el tamaño del obsequio, va, es, yo lo digo así, es la esencia de la presencia, el decir, mira papá, ayer que dice que le daba el relojito, ¿va? Que él como un pequeñito lo agarraba y ¿cómo se come este? O sea, eso habla de, aunque en su mayoría de edad tenga esa sensación, él busca recibir eso. Aunque a veces decimos, pero ¿a poco una persona mayor va a estar esperando un dulce o esto o algo? Y yo, cuando teníamos la célula con mi hermano Rito, y hicimos un experimento, porque yo le decía a la hermana Leti, vamos a llevarles un dulce. Siempre que tuvimos la célula con ellos, tenían tienda distinta en un lugar y en otro. Y me decía, ¿cómo le vamos a llevar un dulce si ellos venden? Digo, es que muchas veces es algo irónico, pero el que vende no come. Y no por tacaño, por lo que sea, simplemente es porque dice, pues es que si me lo como no lo vendo, y si no lo vendo no gano, y si no gano, ¿con qué compramos lo mismo para vender y para comer? Y se hace ahí un círculo vicioso, ¿eh? Y ese día que llegamos, hermano, le trajimos un dulce, y le decía al hermano Reto, al hermano Josefina, dame uno. Y le decía al hermano Leti, ¿qué hubo? Y como les decía de ayer, en el semblante se ve una alegría, un entusiasmo, y ya después, como en ese tiempo nos tocaba caminar, veníamos caminando y le decía, ¿qué tal? Y dice, es que no entiendo, no me explico por qué esa reacción. Si dice, si yo estoy en la cocina y estoy guisando, le digo, es que es igual, mamá está ahí y termina de hacer sus guisos y todo, y dice, a ver si viene mi hija y me trae de su comida. Pero mamá, ahí tienes el bistec, sí, pero yo lo hice y no me sabe. O simplemente algunas dicen, ya me jaquequé con lo mío. Y viene alguien y le trae así, aunque sea un huevito con frijoles, y qué sabroso. Entonces todo eso es algo especial. Última, dice, el talentoso da en el punto que nadie más puede dar. El genio en el punto que nadie más puede ver. Dice que importante. Dicen a veces que para darle al blanco hay que ver. Pero aquí dice algo curioso, ¿verdad? El talentoso da en el punto que nadie puede dar. Pero el genio da en el punto que nadie puede ver. Y para cerrar estas frases, a veces en la tele, cuando pasan juegos así de carambolas, yo me pongo a ver así como alguien hace un dibujito así y está dejando que los demás ahí va y le tiran y hacen un regadero de bolas y este le pega para acá y lo pega así para acá, y de repente todas se meten en su lugar y este cómo lo hizo. Y el otro día dio 5 vueltas, va, y se echó 3 para acá y una ahí y otra para acá. Y digo, ¿cómo será eso? Una vez
en la rondalla traía un muchacho que todos los tildábamos de loco. Porque era así, era payasillo, era chistoso, era este y lo otro, y decía. Pero, o sea, tenía su lógica. Y un día dijo, no hombre, vamos al campo. ¿A qué vamos? Dice, no hombre, mira, aquel conejo que está allá, dice, voy a aventar la piedra para acá y le voy a dar. Y los que íbamos con ese, de verdad que estás loco. Y tenía que aventar la piedra. Cuando aventó la piedra hizo la mueca o la seña y el conejo arrancó y de repente cayó. Y ya estamos cayendo nosotros también. ¿Cómo fue eso? Y lo comparaba con esto. O sea, ¿de qué depende? Dice que va. Uno le da donde le debe dar y el otro le da donde no debe o donde no se ve, pero sabe que ahí va a pegarle al blanco. Igual es de las carambolas, ¿va? Aquel dio 7 vueltas y ni siquiera las metió todas, y este con un golpe. Así como en el, ¿cómo se llama? El de la bolota grandota que meten los 5 dedos. El boliche. El boliche. O sea, a veces, ¿ah? De un tiro, las 12. Todos, sí. ¿Cómo le hicieron? O sea. Ahí está, por eso. El talentoso da en el punto que nadie más puede dar, pero el genio ve lo que muchos no pueden ver. Y cerramos las frases, los momentos de cultura, y vamos a ver la enseñanza del día de hoy. Un tema bien importante, a veces controversial, porque dice, caídos de la gracia de Dios. Y en este tiempo en que estamos muy tomados de la gracia de Dios y que lo estamos tomando como escudo para practicar el mal, es un tema bien importante. Adelante, hermano. Amén. Dice aquí, caídos de la gracia de Dios. El don de la gracia de Dios es tan valioso que es vital que nunca lo perdamos. Y sin embargo, la Biblia nos muestra que es posible caer de la gracia. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo puede alguien que haya recibido el don de la gracia de Dios perder alguna vez? Muchos han escuchado la frase, una vez salvado, salvado para siempre. Pero esta enseñanza no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La Biblia nos revela que uno puede caer de la gracia. Nadie quiere que esto le suceda alguna vez. ¿Cómo podemos, pues, evitar caer de la gracia y perder uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado tan generosamente? ¿Le sigo? ¿Sí? Dice, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido, amoroso y gratuito de nuestro Señor, de nuestro Creador. Es un aspecto importante del carácter de Dios y su naturaleza, que abunda y se expresa exteriormente en actos de misericordia, compasión y dar generosamente. El apóstol Pedro llamó a Dios el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10. Como un don gratuito, Dios nos imparte su gracia. ¿Cómo la lleva a cabo? Recibimos el don de Dios de la gracia por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada. Veamos lo que dice Romanos 3:24. ¿Lo leemos? Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Si no recibimos esta gracia, moriremos en nuestros pecados y nunca tendríamos la oportunidad de vivir para siempre. Todos sabemos que la gracia de Dios la recibimos porque es un don inmerecido. Amén. Pero muchas veces nos quedamos ahí pensando
que todo lo vamos a recibir sin merecer. Pero la Biblia está llena de reglas. Y una dice: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué pudiéramos decir? Que ese texto se invalida con la gracia, o que la gracia se invalida con ese texto. O sea, porque si generalizamos y decimos, bueno, entonces, ¿para qué predicas? ¿Para qué te bautizas? ¿Para qué sirves? ¿Para qué te congregas? Si los que están ahí en la iglesia se van a salvar, y los que están afuera haciendo el mal también, ¿cuál sería la diferencia? Por eso muchas veces se da la controversia, incluso con la salvación, ¿va? Que dice, una vez salvos, salvos para siempre. Pero si lo cambiamos tantito y dijéramos, dijo un predicador, hoy te bañaste, limpio para siempre, ¿verdad que no? Y es semejante, porque un día nos decidimos, nos arrepentimos, nos bautizamos, Dios nos perdonó. En ese momento estoy limpio y salvo. Pero si salgo y dando los pasos adelante, saliendo del templo está un pantano y caigo, me voy a ensuciar otra vez. Y si ese pantano es de pecado y caigo en el pecado, ¿seguiré siendo salvo? No. ¿Ya no? Ya no. Por eso ahí más adelante vamos a confirmar cómo y por qué se pierde la salvación. Amén. ¿Sigo? Adelante. Dice: no podemos ganar la gracia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 4, 5, 8 y 9. Dos, 4 y 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Lo dice el 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí mismo hay una regla. Dice, porque por gracia sois salvos. Y a veces solamente con la palabra gracia va. ¿Qué pasa si tengo la gracia y no tengo la fe? La gente que no conoce a Dios o no acepta a Dios, ¿qué podrá decir? ¿Que tiene fe y tiene la gracia? Bueno, es que dijo usted, es controversial, pero no, porque bien la gracia es el regalo que Dios nos ha dado. O sea, Dios se humanó, vino y nació y creció y padeció por nosotros, fue crucificado, y mediante ese sacrificio nos regaló la salvación, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando no está la fe? Si no tengo la fe en Jesucristo, ¿cómo puedo recibir esa gracia que el Señor me ofrece? O sea, yo tengo que tener la fe para recibir esa gracia. Entonces, pero eso dice aquí, dice, la gracia no es, o sea, no es por nosotros, sino que es por Él. Es por su amor, por su misericordia que ha tenido para con el mundo, que su gracia fue manifestada. Pero esto no es para todos, pero no es de todos. Así es, decía un predicador, le decía a una reportera, está bien ejemplo, dice, aquí tenemos un profesionista con maestrías, con doctorados, pero en ningún área destacado.
Dice, igual tú, Dios te da la gracia, pero ¿qué estás haciendo? Dice, mira, un niño recién nacido, a veces lo sacan para mostrarlo a papá, y pasa una enfermera o pasa alguien ajeno y el niño dice, apenas le hace así, como que quiere abrir su boquita y crea un lazo en la persona que va pasando. Y dice, ¿cómo sucede eso? Dice, ya tiene la gracia. Pero ¿qué pasa si el niño traía la gracia y no hizo ninguna expresión con su boca? Imagínense pasar el doctor o la persona y el niño. ¿Cómo hubiera nacido ese lazo? Es igual aquí, o sea, ya, sí, Dios le dio la gracia a usted también y a mí también, pero nosotros no tengo fe, no tengo manifestación, no tengo acción. O sea, ¿cómo puede ver Dios la gracia que Dios me dio? ¿Y cómo la voy a hacer valer yo para obtener una salvación? Es a través de la fe. A través de la fe, porque si no tenemos fe, pues no podemos ahora sí que hacer nada. ¿Qué ganaría yo con que Dios me haya dado su gracia si yo no creo en él? Y dice la palabra de Dios, va, el que me busque, crea que le hay. Ajá. Porque si no, ¿para qué? O sea, ¿a qué vas a la iglesia si piensas que no está Dios? ¿A qué vas a la iglesia si dices, aquí no va a haber milagros, aquí no va a haber sanidades, además aquí no vas a recibir nada? ¿Para qué? Pues no vas a recibir nada. Yo lo veo de esta forma. Dios decidió darnos la gracia por su propio gusto, ¿verdad? Porque Él quiere amarnos, porque Él quiso dar su vida por nosotros. La gracia es ese don inmerecido, ¿verdad? Y es para todos. Pero también dice ahí en la palabra del Señor, a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, como dice, la fe es algo que todos deberíamos de tener para recibirla. Si en un momento tuviste la fe y recibiste la gracia de Dios y aceptaste al Señor, fuiste salvo, como dijo ahorita, ¿verdad? Fuiste lavado, todo. Pero cuando vuelves a pecar, cuando vuelves otra vez a la realidad del mundo y la fe se empieza a apagar, se empieza a perder la salvación. Porque simplemente porque muchas de las personas que se empiezan a retirar, se les es difícil regresar. Porque ya no hay la misma proporción de fe que los haga regresar, que diga, bueno, Dios es todopoderoso y dice su palabra, ¿verdad? Que si yo me arrepiento, que si yo le clamo, el Señor me vuelve otra vez a tomar entre sus brazos. Ya no está esa fe que te hace creer aquello. Entonces, para muchos es difícil, quedan ahí, incluso muchos mueren y ya se van sin salvación. ¿Por qué? Porque ya no creyeron, ya no tuvieron la fe necesaria. Entonces, yo creo que sí debemos de ponernos a pensar, ¿verdad? Que la salvación sí es un regalo de Dios, ahí está, es por gracia, pero que también depende de mí el cuidarla y el estarla ahí, pues manteniendo viva, porque la fe, mientras más leas la palabra, mientras más te acerques a Dios, tu fe puede ir creciendo y es lo que te motiva de alguna manera a estar bien delante de Dios. Pero si tú te empiezas a retirar, la fe se empieza a menguar también, y cómo regresas otra vez a donde está tu salvación, que es en Dios. De hecho, decía un hermano, oye, ¿tú qué opinas o qué crees de las personas que han sido usados grandemente por Dios, pero que en algún momento por un descuido ya no están en el servicio a Dios? Y en un momento y en un tiempo hicieron grandes cosas por la obra de Dios y ahora están haciendo grandes cosas en contra de la obra de Dios. Dice, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo queda su salvación? Dice, a lo mejor nosotros como cristianos comunes que no hemos muy usados por Dios, podemos ver la gracia así como, bueno, ¿qué es? Dice, viéndola desde la perspectiva
unción que Dios usó a aquella persona para hacer milagros, para traer almas, para traer muchas cosas benéficas, incluso que llenaron una iglesia de almas, y luego en un momento están borrados del mapa. Dice, ¿qué podemos decir de su salvación? Y lo comparaba yo con hace como 15 días o un mes, también el pastor decía, ¿qué pasa si usted gana su salvación y pierde su familia? O sea, eso lo estamos pensando aquí, ¿verdad? Pero en realidad Dios le dará la salvación si perdió su familia. Ahí entramos en... Es así como que algo, como que sí, pero pues es que no, pues es que puede, bueno, pues es que la salvación es personal, ¿verdad? Pero yo creo que la persona debe luchar hasta el último momento por su familia, pero realmente no depende de él. Depende depende de Dios, pero también depende de las personas, o sea, en este caso de la esposa, los hijos, porque si ellos deciden no servir a Dios, no buscar a Dios, Dios no juzga a los justos por los pecados de los demás. Sí, ahí encontramos una respuesta cuando Dios iba a ser crucificado y oraba, Señor, permite que pase esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Porque Pedro le decía, Señor, pero no tienes que morir. Y Dios le dijo, quítate de aquí, Satanás. Sí. Entonces, es el mismo caso con el padre de familia o con el pastor. O es el pastor preocupado por toda la congregación. Como dice la Biblia, no se le perdió ninguno. Pero su esposa se fue, sus hijos se fueron. Y llega el momento de el juicio y decir, Señor, aquí está mi congregación. Y decir, ¿y viene tu esposa? ¿Viene tu hijo? Y es cierto, como usted dice, si hizo algo por retenerlos, por cubrirlos, Dios lo sabe. Pero si no lo hizo, hay muchos casos, como decía Silvia Pinal, de la vida real, donde el pastor dice, prefiero ir a visitar a esta familia. Oye, espérame, esposo, es que no hay cena. Ustedes espérense, aquella familia tiene necesidad. Y es algo bien común, fíjese. Tratamos mejor a los de afuera que a los de adentro. A veces hay un dicho que dice, eres candil de la casa y oscuridad. Candil de la calle y oscuridad en tu casa. Y eso... Ahí está mal, eso sí está mal. Porque, pues sí, o sea, primero siempre debe enfocarse uno primero en la casa, en lo que es uno como varón, ¿verdad? Yo creo que primero debe enfocarse en la esposa, en los hijos. Y darle ahora sí que prioridad a ellos y lo más que se pueda y estar y luego seguir con lo de afuera, que al final de cuentas cuando lleve bien su casa, dice que el buen juez por su casa empieza. Cuando lleva bien su casa, la gente va a mirar, o sea, va a ver, y muchas veces sin decir gran cosa dicen, oye, yo quisiera una familia como esta familia, porque mira, ellos así, nunca andan en problemas, nunca esto, se ve que viven bien, yo quisiera ser así, quisiera mi familia así, y es donde la persona se arrima y surge la duda, surgen las preguntas, oye, fíjate que pues yo veo esto en tu familia y yo quisiera que, ¿cómo le hacen? No sé, y es donde viene la palabra del Señor. Sí, es donde el Señor empieza a transformar. Veía una frase que dice, las buenas obras no necesitan publicidad. Y es cierto. O sea, alguien ve una buena acción, un buen testimonio, y sin que usted le diga, oye, comenta o esto. No, ellos por allá en una plática, hombre, fíjate que tengo unos vecinos o tengo un compañero que así. Nah, pero es que eso es muy raro. No, pues sí se da. Sí. Vamos a brincarnos a lo que nos dice Pablo de cómo se pierde
Está subrayadita ahí con un colorcito rojo. Sí, aquí lo traía. Dice por aquí, una advertencia de Pablo, dice. Pablo explicó que cualquiera podría caer de la gracia, aún él mismo podría hacerlo. Él era el apóstol de los gentiles y era utilizado en gran manera por Dios, pero aún así era consciente de la posibilidad que existía de perder la condición de gracia que le había sido dada por Dios. Él explicó esto al utilizar la analogía del atleta que competía por un premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, dice que que él siendo el que da el mensaje, el que da la palabra, vaya a ser el eliminado. Y eso nos viene en 1 Corintios 9, 25 y 27. Dice por aquí, dice, Pablo entendió que debía continuar estando cerca a Dios con humildad y obediencia y obedeciéndole a Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Y veamos cómo ahí dicen a veces que las comparaciones no son buenas, ¿verdad? Pero imaginariamente, ¿quién tendrá más gracia ante Dios? ¿Pablo o nosotros? Ambos. Yo creo que igual la gracia es la misma, pero en la manera de utilizar la gracia es donde viene la diferencia, ¿no? No, y si Dios nos dice, la fe sin obras es muerta, y dice, Pablo viajó 3,000 kilómetros a pie predicando, ¿y tú? ¿Qué has hecho? O sea, ahí está mi gracia, pero ¿qué has hecho con mi gracia? Y es que a veces, bueno, ya cuando llegas a un nivel en el que el Señor te empieza a usar, o empiezas a hacer grandes cosas también, por lo que dice Pablo, lo digo, ¿verdad? Ahorita hacía la pregunta, ¿verdad? De qué opinas de aquellos que Dios ha usado mucho y todo. A veces llegas a caer en una ¿cómo se le llama cuando en una confianza? ¿Sí? Te confías y dices, pues Dios me usa. Si hago esto, el Señor va a obrar. Si hago lo otro, no, Dios me usa. Y para cuando acuerdas, puede surgir un descuido así de chiquito. ¿Por qué? Porque a veces llega el ego a tu corazón y ya cambió el del por qué estás haciendo las cosas. Y es cuando entra el de yo hago, yo esto, yo lo otro. El Señor me usa así, el Señor me usa así. Entonces llega esa confianza, y es por la que yo creo, hermano, que muchos siervos de Dios tienden a caer. Porque a veces es tanta la confianza en la gracia, en el de que al cabo dice la palabra, como decía la frase ahorita, a veces tienes mucho conocimiento. No, pues es que el Señor me perdona, sí, pero ¿sabes si te va a dar la oportunidad? ¿Sabes si te va a dar el tiempo suficiente para arrepentirte, para volver? Entonces, yo siempre he dicho que los descuidos salen caros. Y es que hay el tema de quién soy. Por ejemplo, ahorita hay valga la redundancia, hay un tema de un gran evangelista. Se acaba de ir con una muchacha de 16 años. Dejó la iglesia, dejó su familia y dejó todo. ¿Y qué podemos decir o qué podemos ver en ese descuido? Porque dice aquí, el que lucha de todo se abstiene. Y yo me atrevo a decir que ese predicador, para llegar a ser usado por Dios, se abstuvo de muchas cosas, y entre una de ellas esto, porque dicen, el precio del artista es que no tienes privacidad.
Y aunque el aspecto espiritual dice no ser artisteada, como quiera sí hay mucho de humano. Hermano, ¿cómo está? Bueno, Dios lo bendiga. No, hermano, Dios lo usa mucho. No, hermano, le voy a dar un abrazo. No, bueno, y ese abrazo se vuelve frecuente y ya no lo tomas como, sino como otra cosa. Aquí hay algo. Y si te dejas llevar por los impulsos, caes en el descuido y también en la desgracia. Y por ende, aunque se escuche así repetido, caes en la desgracia y caes de la gracia. Y parece algo así bien sencillito, pero imagínense 5, 10, 15, 20 años predicando y siendo usado por Dios porque en media hora y un gestito y lo que sigue y bye. Se perdió todo. Y es que, bueno, no todos somos humanos. O sea, Pablo aquí él mismo lo decía, no sea que yo siendo heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque decía él, yo también soy humano, yo también tengo sentimientos, yo también tengo pensamientos humanos, yo también soy propenso a resbalarme, a caer. Entonces la gracia, como decíamos al principio, la gracia es para todos, más no es de todos. Es para todos porque es un regalo que Dios nos ha ofrecido a todos. Pero por ahí me acuerdo, no recuerdo la cita, pero dice que Dios, el patrón llamó a trabajar a uno en la mañana, a otro en la tarde y otro casi al anochecer, pero a los 3 les iba a dar el mismo pago. Eso es la gracia de Dios. El pago es la gracia de Dios. Y algunos se molestaron. ¿Por qué? Porque entraron más pronto, pero Él les dijo, yo te dije que te iba a dar esto. $1, un denario. O sea, sí, un denario. O sea, yo no estoy faltando a mi palabra. Así es el Señor no falta a su palabra. El Señor te dice, yo te doy de mi gracia. Pero ¿cómo vas a activar tú la gracia del Señor? A través de la fe. ¿Y cómo vas a activar la fe? A través de las obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Y dice por ahí también, muéstrame tu fe sin obras y algo así. Sí, ¿verdad? Vale. Se me fue. Entonces, todos somos humanos, todos somos propensos a caer y debemos de estar ahora sí que viendo, yo creo que más que viendo a los demás, viéndonos nosotros mismos y poniendo atención en eso, porque vale un segundo para resbalarte y caer de esa gracia del Señor. No que Él te la quite, sino que tú la abandonas, tú la sueltas. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando tú cometes ya un pecado, cuando tú ya caes de esa gracia del Señor, tu misma humanidad te dice, ¿ya qué vas a hacer si tú ya le fallaste a Dios? Ya empieza tu mente a acusarte. Tú ya no estás bien con Dios, Dios ya no te va a perdonar. Pero la palabra nos dice que el Señor sí nos perdona, siempre y cuando vengamos arrepentidos y no volvamos a cometer aquello que hemos cometido. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Esa es la gracia del Señor. Pero también ahí aplica nuestra fe para con el Señor. Si no tenemos la fe suficiente de creer que el Señor nos va a perdonar, no lo vamos a hacer. Y ahí vamos a quedar descuidados y tirados y perdidos. Y sin gracia. Y sin gracia. Por eso Pablo le hacía las recomendaciones a Tito. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a veces como si, yo siento que de alguna manera le estaba diciendo, o sea, sí predica y todo, pero aguas contigo, o sea, ten primero cuidado de ti, de que no caigas, de que no te dejes llevar a lo mejor por aquellas prácticas que están haciendo, ¿verdad? Entonces, como dice mi esposo y lo decía desde un principio, la fe, cuando pecas y te vas y te vas alejando, la fe igual se va apagando. Y sin fe, ¿cómo vuelves a Dios? ¿Cómo vas a tener ya esa confianza, esa convicción de que Dios te puede perdonar? A veces el autojuicio es lo que más te condena. A veces Dios ni siquiera te está condenando y te sigue esperando
pero el autojuicio que tú ya te hiciste, ya eso te separó más de Dios. Y es que hay ciertas cosas que convierten en fácil otras cosas. Por ejemplo, ahorita les hablaba de la inercia. Y hace tiempo les daba un ejemplo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si el ministerio radial empieza a orar por sanidad? Y Dios nos regala 25 sanidades. En la 26 que alguien hable para pedir oración por sanidad, ¿ustedes creen que nosotros vamos a dudar en decir amén en el nombre del Señor Jesucristo? No. Ya no, porque la inercia dice, oramos, oramos, ahora también va a ser. Pero ¿qué pasa cuando caemos en la duda? Pues ya no pasa, porque ya en la duda pues ya y es no es contrario Dios, a la fe. No es Dios, somos nosotros. ¿Qué tal que si ahora no lo hace? También. Amén. Sí. Sigue adelante, hay unas citas donde nos dice algo muy drástico acerca de eso. Bueno, dice: Pablo entendió que debía continuar estando cerca de Dios con humildad y obediencia a Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10 dice: tener la gracia de Dios es un regalo maravilloso, pero si somos negligentes con ese don y nos alejamos de Dios y de su camino de vida, podríamos caer de ella. Hebreos 6:4 y 6. ¿Sigo o me espero? Vamos a leer ese. Amén. Hebreos 6:4 y 6. Hebreos 6. Dice: porque es imposible que lo que una vez fue iluminado y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndonos al vituperio. Esa es la cita en la cual vamos a cerrar. Dice igual en su versión. Dice: porque es imposible que los que a una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo asimismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahí está la clave de lo que mencionamos hace un rato. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hablamos hace un rato de los hermanos que han sido usados grandemente, pero se descuidaron y cayeron. Y aquí nos dice: es imposible que sean nuevamente renovados, porque sería como querer crucificar al Señor Jesucristo nuevamente. Vamos a ver qué dice aquí. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Ándele, ¿cómo lo interpretamos ahí? Ahí está casi en parábola. Sí. Lo que pasa, bueno, es de que como si ya habéis probado todo lo bueno de Dios y del Espíritu Santo, o sea, ¿cómo va a ser posible
de alguna manera que te regreses a donde estuviste en algún momento y viniste a conocer, a sentir, a probar, a hacer, quieras volver a regresar otra vez. ¿Cómo es posible? Entonces ya no puede haber más bendición, sino que dice que ya es reprobada, dice que es pues ya ahora es para recibir solo maldición. Pero verdad que sí existe, o sea, sí es real el que vemos, o hay muchos hermanos que en un momento son tremendamente usados por Dios, dice, y son tierra productiva, tierra fértil, y después ya producen puros abrojos, puros... Sí, ya no hay cosa buena. Ya no hay cosa buena. Entonces la maldición de Dios cae. Aquí está más completo. ¿Leo? Dice, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan recibe bendición de Dios. En cambio, cuando producen espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. Todo eso aplica para los que en algún momento pensamos dejar el camino de Dios. Claro que hay, dicen por ahí los abogados, hay atenuantes, ¿verdad? Porque si nosotros estamos en el camino de Dios, pero no hemos sido muy usados, no hemos experimentado la grandeza de Dios ni la hemos transmitido, ahí yo lo comparo como un niño, todavía estamos medios inocentes y Dios nos puede perdonar. Pero dice ahí, aquel que ya probó los dones celestiales, aquel que ya fue llevado a un lugar alto y luego vine al bajo, ¿cómo queda ante Dios? Pues es que más que la persona es donde deja el Señor, ¿verdad? O sea, pues muchas veces nosotros que a lo mejor somos simples mortales, como dicen por ahí, a veces a lo mejor se nos llegó a hacer fácil o se nos ha hecho fácil hacer ciertas cosas que no son del agrado de Dios, y gente que a lo mejor nos conoce, dicen, por lo está la frase que dice, ¿y que eres hermano? Entonces no es vergüenza para uno, es vergüenza para el Señor, porque pues uno qué, pero el Señor, o sea, luego lo dicen, ni que eres hermano, o que eres cristiano. Y yo creo que el ser cristiano, yo cuando antes de que anduviera así, que aceptara bien de Dios, yo creo que me decían, ¿eres cristiano? No, soy bautizado en iglesia evangélica más cristiano. Yo creo que el término me queda grande, digo, porque ser cristiano es parecerse a Cristo y hacer lo que Cristo hace, y pues no, pues cuándo. Y ahorita pues yo creo que pues ahí vamos, pero sí, ya una persona como, digamos, que ya anduviste en muchos lugares así, que le predicaste a miles de gentes y dejarlo todo por nada, ¿claro? Pues ya ahí sí yo creo que ya ponemos en vergüenza muy grande al Señor. Sí, por eso nos dice, tú que ya fuiste heraldo y ahora vienes a ser sombra. Y temas de estos son bien importantes. Leía una frase que dice,
el que enseña aprende mucho. Y es cierto, porque a veces yo estoy preparando un tema y me lleva para acá y me lleva para allá, y cuando acuerdo dijo alguien, va, ya tengo un chipote por aquí, yo tengo por acá, porque pues a veces nos sobra un cuernito y un pedacito, y la palabra que vamos a enseñar, antes de digerirla para enseñarla, pues ya nos... Y es cierto. Termino con este y me das último comentario. Estaba viendo ¿cómo se les llama? Un campesino, porque no era pastor, pero tenía 2 borreguitas, y a una le empezó a las 2 le salieron cuernos, pero a una le salió tan así que se hizo como círculo y estaba creciendo y ya le estaba dañando el ojo. Y me llamó la atención porque él, después de observarla, sacó una cegueta y cortó el cuerno. Y yo decía, pero si yo fuere ese señor, me había puesto a pensar, pero si el cuerno le está dañando el ojo, cuando yo le esté serruchando, pues le va a dañar más. Pero él no pensó eso, él cortó el cuerno. Y me llamó la atención porque el borreguito como que dijo, gracias. Y a veces uno no está en eso, ni para eso. Y a veces, bueno, yo me metí ahí, va a decir, ¿qué tal si yo era esa oveja que el cuerno me anda cerrando los ojos y no estoy viendo muchas cosas? Porque para Dios no hay casualidad, Dios pone así las enseñanzas muy, aunque como les dije hace un rato, aunque nos velamos, tenemos que aprender. Bien, último comentario para cerrar, nos quedan 5 minutos. Nada Caídos más, de la gracia. Seguir adelante, seguir evaluándonos nosotros mismos. La palabra, cuando nos traemos nuestra vida a la luz de la palabra y realmente queremos servir al Señor, queremos estar bien con Él, vamos a ser personas que nos dejemos moldear por Dios. Porque como dice mi hermano, ¿verdad? A veces hay cosas que nosotros no estamos viendo y a veces pues parece chistoso, es un cuerno, ¿verdad? Pero qué tal que es una bendita que a veces ya se nos había quitado y de repente nosotros mismos nos la empezamos a poner, y la palabra es la que nos va a ayudar a que volvamos a mirar. Hay una alabanza que a mí me gusta cuando dice, dame tus ojos, quiero ver lo que tú ves. Entonces a veces vemos que pasan cosas, no las entendemos, y yo en lo personal digo, Señor, muéstrame, yo quiero ver. Pues sí, dame tus ojos para ver, tus oídos para escuchar lo que realmente es, porque humanamente, decía mi esposo, somos simples mortales, somos humanos, nos equivocamos y a veces no miramos más allá, decía mi papá, de nuestras narices, pero Dios ve más allá que nosotros. Entonces Él siempre está ahí presto para seguir transformando nuestra vida, para seguir cambiando aquello que a nosotros pues nos hace daño, porque dice que sus pensamientos siempre son de bien para nosotros. Entonces sigamos escudriñando la palabra, seamos sinceros delante del Señor, porque a Él nadie puede engañarle. Si estamos ya dentro de una iglesia, llevemos nuestra vida a la luz de la palabra y tratemos de cambiar todo aquello que sabemos que estamos haciendo mal, para poder ser mejores. ¿Para quién? Para Dios, y para así poder obtener nuestra salvación. ¿Alguien quiere decir algo? Pues no. Bueno, pues que todas las cosas que podemos estar pasando, si son buenas, son malas, de rodillas con Dios. Pruebas, luchas, tentaciones, todo lo que pasa en nuestra vida hay que exponérselas a Dios y pedirle fuerzas, paciencia, y que Él sea quien nos dirija y nos use y nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder vencer y no caer en desgracias. Último comentario, hermano José, y cierra. Atesoremos ese regalo que el Señor nos ha dado, nos ha ofrecido. Mantengamos la fe, confiemos en que un día pues estemos en su presencia para gozar con Él de lo que Él ha prometido a los que le aman, a los que le sirven.
y que no estemos en su presencia para recibir un castigo. Pues nada más atesorar eso, ¿verdad? Y que es un regalo pues que no nos merecíamos, pero al Señor le plació darnos. Pues que el Señor los bendiga. Amén. Somos Ministerio Radial Cambia tu Vida Hoy. Dios los bendiga y nos esperamos la próxima semana. Amén.